Bienvenido Ezequiel, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, gracias a Ale por la confianza de convocarme. La verdad no sabe con qué se va a encontrar, qué es lo que voy a decir. Así que gracias por la confianza y gracias a ustedes por estar estos minutitos que les voy a quitar. En primer lugar, no sirve de mucho que les diga a qué me dedico específicamente, más allá que, bueno, es publicidad y animación, pero de lo que le quiero hablar hoy es, va por otro lado la cuestión. Les voy a contar que hace una semana atrás, un poquito más quizás, el 24 de noviembre, en un canal de televisión argentina entrevistaron a Víctor Hugo Morales. Para los que no lo conocen, Víctor Hugo Morales es uruguayo que radica en Argentina hace mucho tiempo y haya formado su carrera profesional como periodista, como escritor, como relator deportivo, y en lo personal yo siento una gran admiración, no solamente por la calidad profesional que tiene para transmitir lo que piensa, sino por el compromiso y la pasión que le pone a su trabajo. Para darle referencias más específicas, en Argentina este señor es muy conocido porque él, entre muchas cosas, relató el famoso gol a los ingleses del Mundial 86 de Diego Maradona, lo que quizás aquí no signifique mucho, pero para Argentina, a quienes les gusta el fútbol, a quienes les gusta y se sienten argentinos y todo, fue muy digno de escuchar. Le preguntaron en ese programa por qué no aprovecha o por qué no aprovechó toda esa trayectoria y toda la admiración que despierta en el pueblo argentino para hacer una escuelita de periodismo y enseñarle a los chicos periodismo deportivo. Más precisamente él, la mayoría de su carrera la hizo en el medio radial. Entonces él contestó algo muy sensato, quizás de lo más sensato que he escuchado el último tiempo, que es que él podría haber hecho fortuna enseñando periodismo radial, pero hubiese sido una suerte de venta de humo. ¿Por qué? Porque en la actualidad la radio, tanto la radio como el periodismo impreso, ha perdido mucho terreno. ¿Sí? Ya muy poca gente escucha radio, muy poca gente lee el diario, ahora la comunicación va por otro lado. Entonces, ¿cómo enseñarle a los chicos, por más buenos comentadores, por más buenos periodistas que sean, cómo enseñarles algo en donde después de egresados no iban a conseguir trabajo? ¿Sí? Porque podés ser muy buen periodista, podés ser un muy buen diseñador gráfico, muy buen ilustrador, pero si no hay un entorno social que te garantiza, o por lo menos vela porque el sector de los trabajadores tenga trabajo, podés ser muy bueno, pero se consiguen pocas cosas, incluso en muchos casos no se consigue nada. Mi charla va más que nada por una experiencia quizás personal que me gustaría que se transmita, que es tomar conciencia, identificar un poco el concepto que se tiene sobre la política y el trabajo. ¿Sí? Seguramente ha pasado y les ha pasado a muchos de ustedes que en charlas, en juntadas de amigos, en reuniones, en cualquier juntada de varias personas, alguien empieza a hablar de política y empieza a hablar con otro de política sobre qué opina del gobierno, qué opina de las medidas, de la economía, etcétera, etcétera, y siempre hay alguien que interrumpe diciendo, por favor, no hablemos de política, no lleva a nada. En lo personal pienso que eso es un error. Lo que no lleva a nada es
la malversación de la política, la corrupción en la política, la falsedad en la política. La política, el diálogo entre nosotros, los de a pie, los que trabajamos, los que no tenemos una vida asegurada, los que no nacimos en cuna de oro, para nosotros la política es la única herramienta que nos garantiza que el día de mañana, por más buenos ilustradores y por más buenos profesionales que sean, podamos tener un trabajo. En Argentina, el 23 de noviembre, hubo elecciones presidenciales, donde en primera vuelta había varios candidatos con diversas propuestas y en primera vuelta se votó y quedaron dos, por decirlo así, dos candidatos finalistas, en donde se propusieron los modelos políticos y económicos y eran totalmente opuestos. Y se los voy a resumir muy sencillamente. Un modelo era: el mercado manda, el mercado pone los precios. ¿Sí? Quiere decir que el mercado va a velar por intereses económicos que en su gran mayoría no tienen que ver con los intereses del pueblo, no tienen que ver con los intereses del país y de los trabajadores, tienen que ver con intereses de multinacionales, intereses económicos. Ese era un modelo. Y el otro modelo era soberanía en trabajo, soberanía en industrias, básicamente en industria. Y quizás algunos se pregunten, ¿qué tiene que ver la industrialización del calzado o la industrialización de la manufactura de electrodomésticos o nacional? ¿Qué tiene que ver con lo que yo hago, que es diseño gráfico o publicidad? Se lo voy a explicar muy sencillo. En un modelo de mercado va a tender a abrir las importaciones. ¿Qué quiere decir? Que vos podés encontrar en cualquier tienda una plancha, un microondas, un zapato, cualquier cosa que se consuma, hecho quizás por China, por la India, países con los cuales se ha demostrado que es imposible competir en cuanto a la mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Si vos abrís esas importaciones, vas a encontrar que en un mercado, vamos a poner por ejemplo la industria del calzado, si vos permitís que entren indiscriminadamente calzados que se han producido en el extranjero, te va a ocurrir que del 100% del calzado nacional, del calzado que circula, todas las zapatillas que hay acá y zapatos, un 80-90% es de industria extranjera y el resto es de industria nacional. ¿Qué significa eso? Que hay menos trabajo, menos mano de obra acá, en el país. Sigue la pregunta, ¿cómo me afecta a mí eso en diseño? Si las políticas pueden controlar ese ingreso de manufactura extranjera, ese zapatero que apenas vendía 1 o 2 pares, va a empezar a producir, va a empezar a hacer más pares, porque la demanda sigue, todos necesitan calzado. El tema es quién lo hace. Bueno, siempre es mejor que lo hagan nacional, porque son puestos de trabajo. Entonces, ese productor que antes vendía 2 pares, empieza a vender 5, empieza a vender 10, empieza a vender 20. Al par número 21, ¿qué es lo que necesita ese hombre? Necesita ayuda. Por lo tanto, tiene que contratar a un ayudante. ¿Sí? Ese ayudante, como el mismísimo zapatero, tienen hábitos de consumo. Ese zapatero le gusta ir a tomarse un helado, tiene que comprarse una remera, va a comprarse un auto, consumo, ¿sí? Consume. Entonces, ese helado que compra porque puede comprarse, porque ahora está vendiendo más pares, puede comprar más helado para él y sus hijos y su familia, para los tíos, para quien sea. ¿Qué significa? Que le está dando trabajo a otro sector, los heladeros. Ese heladero ya va a empezar a vender más helados,
ese heladero va a necesitar ayuda, ese ayudante, y así se arma un circuito interno, una economía local. Si el zapatero le va bien, va a querer hacer publicidad, va a querer hacer su marca. Le van a tener que hacer el logo a la zapatería, le van a tener que hacer la publicidad a la zapatería. Si ese heladero compra muchos helados y al heladero le va bien, van a tener que hacer el logo de la heladería y van a tener que hacer la publicidad de la heladería, y así. Y ahí ven, espero haberme explicado cómo es que pueden verse beneficiados de ciertos tipos de políticas. Esto va de la mano de un concepto en donde, a mi forma de ver, revoluciona la manera de ver la política, que es la patria es el otro. ¿Sí? Hablando de competencia, ¿cuántos de los que estamos acá están estudiando o diseño gráfico, vamos a decir? O diseño gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a poner 10. Se egresan, abren sus propios estudios, abren sus propias agencias. ¿Quién sería, por ejemplo, si vos abrís tu agencia, tu estudio, tu competencia? Por ejemplo, ¿quién sería tu competencia? Bueno, es ahí en donde yo no te voy a contradecir, pero te voy a dar mi perspectiva. En cuanto a lo que a la patria es el otro se refiere, significa que si le va bien al que está al lado mío, me va a ir bien a mí. ¿Sí? No, la competencia no está entre los propios diseñadores gráficos y no está entre los propios estudios. La competencia está arriba. La competencia directa de los trabajadores son los intereses ajenos a los trabajadores. ¿Sí? No sé si me explico con esto. Es ahí donde realmente hay que ser bien conscientes. En Argentina, como les repito, estaban estos dos modelos de países. Un modelo de inclusión, de soberanía en el trabajo, de soberanía energética, de soberanía en muchos aspectos que iban a permitir muchos puestos de trabajo, contra un modelo totalmente excluyente, donde los números tienen que cerrar como empresa, no importa quién queda afuera. Y lamentablemente cuando hacen así los números, los que quedan afuera son los sectores más vulnerados. ¿Sí? Como siempre. Entonces, si algo me gustaría de todo esto, es que aquí no se formen para salir diseñadores gráficos ni publicistas, sino de que se formen como líderes. Y el líder es el que valora y defiende el puesto de trabajo, no solo suyo, sino de los que están al lado. ¿Sí? Sean conscientes de que la política es la única herramienta en este sistema en el que vivimos que nos va a permitir ese tipo de soberanía, por así decirlo. No alcanza con ser creativos, no alcanza con ser puntuales en las entregas, no alcanza con vestirse bien. Hay que tomar conciencia de lo que se elige colectivamente también. Perdonen si algunos los aburro o los sorprendí con esto de hablar de política, pero para mí era una oportunidad quizás única, porque yo esto no lo hago seguido, incluso es una invitación de Ale, y me pareció una buena oportunidad para decírselos. Y sepan que el día de mañana que ustedes tengan un estudio y tengan gente contratada que le responden a ustedes, ustedes habrán creado fuentes de trabajo, seguramente van a crear fuentes de trabajo, pero no alcanza solamente con crearla, sino que también hay que defenderla.
pero a lo largo de lo que yo llevo en este rubro, o en cualquier rubro, creo que el logro más importante que pueda llegar a tener como profesional es, aunque sea, defender un solo puesto de trabajo. Si habré hecho eso al final de mi carrera, yo me daré por exitoso. Así que no quiero sacarles más tiempo, era simplemente expresarles que se integren, que hagan actividades que los enriquezca espiritual, conceptual, emocional y profesionalmente. ¿Sí? Hay muchísimas actividades para hacer en esta ciudad, en este país y en todo el globo, digamos. O sea, pero empecemos por lo más básico. Empecemos por lo que tenemos al lado, por lo más inmediato. Hay muchísimas actividades que tienen que ver con cuidar, con respetar y con hacer que el de al lado crezca, que es repito, la única manera en la que uno puede crecer. Y no estoy hablando de cuentos de hadas, no estoy hablando de nada, es una realidad. Una realidad que se va a reflejar económicamente, que se va a reflejar socialmente, no es un cuento de hadas. Entonces, nada, de mi parte ansío y anhelo que de acá salgan gente comprometida, líderes y que les vaya muy bien. Yo no tengo mucho más que decir. Si tienen alguna pregunta.